Es un honor, yo soy Olivia Mena y es un honor presentar a los autores de esta sesión, Paula Ramos y Jonathan Blitzer. Son dos periodistas premiados y reconocidos por sus reportajes acerca de la frontera, migración y asilo. Y para aprovechar del tiempo de hoy que tenemos y no perder tiempo en traducir la conversación, vamos a manejar esta discusión de manera en que los participantes pueden dirigir sus preguntas en su idioma preferida, inglés, español, hasta Spanglish si quieren. Voy a dejar a los autores manejar sus respuestas, que transmiten sus ideas de una manera más o menos orgánica, que aquí somos en la zona fronteriza y así lo manejamos. Y la conversación puede fluir entre inglés y español y vamos a ir viendo cómo va, ¿eh? ¿Les parece? So welcome everybody. It's really an honor to present our two authors, Paula Ramos and Jonathan Blitzer. Having them in conversation together is just really something special. They're both award-winning and renowned journalists for their in-depth coverage of the US-Mexico border, immigration and asylum politics, and the histories of the wider Latino-Latina community. To take advantage of the time today, we are going to not lose a lot of time for conversation and questions. I'm not going to be translating everything, but we're going to manage this discussion kind of more organically and sort of move in and out of Spanish and English. You can ask your questions in the language of choice, and I think the authors and I will try to sort of address those and kind of organically move through those questions and sort of answer those questions to make this a bilingual Tex-Mex session, right? Okay, so let's go ahead and get started. The first question I have for you, in fact, most of these questions I sort of wrote up after the election and the election results, because both of your books, in different ways, speak to both kind of the long history that precedes the election results that happened. And so I guess one question I have is, following the election, how does your book help us to think about the political futures of U.S. immigration and asylum policies, especially in places like Texas and the borderlands? Después de las elecciones, ¿cómo nos ayuda su libro a pensar en la futura política de la migración y asilo en los Estados Unidos, y en particular en Texas, en zonas fronterizas? Bueno, gracias a todos por asistir. Es un honor, de verdad, estar con ustedes. Así aprovechamos de este estilo bilingüe de todo. Yo empiezo con lo más básico, que es algo que para ustedes debe ser bien obvio, pero es que cuando en Estados Unidos tenemos la conversación sobre la migración o la frontera, en términos políticos, la conversación siempre empieza con la frontera, como si fuera algo sumamente doméstico, y descartamos la cuestión internacional. Así que una prioridad para mí como periodista en mi libro es establecer la historia internacional, que es como el antecedente de la crisis política actual, como para entender las dinámicas migratorias en su contexto natural, que es el mundo. O sea que, bueno, ahora en inglés es una experiencia nueva para mí, como combinar y mezclar los idiomas en este formato. You know, one of the obsessions in Washington is this number, the apprehension number. How many people are arriving at the border at any given time? And this is the be-all and end-all of American immigration and border politics. A Democratic administration is seen as successful if it keeps the numbers down. Republican administration gets to kind of tout its toughness if the numbers stay down. And we kind of plod on as though this is what the whole substance of asylum politics, foreign policy, immigration policy should be about. And of course, you know, the number of people showing up at the border at any given time is a reflection of all of these complex international factors that are happening in the world, which we kind of gleefully in the American context just ignore and act as though it's all the fault or success of an administration in Washington. And so, you know, in some ways I feel ridiculous saying something so obvious, and yet, you know,
these elections keep reinforcing the fact that I think the general conversation around these issues has been so oversimplified that I don't think when people are making their decisions, when it comes, say, to an election or when it comes to their views on particular policies of an administration, based on the full range of actual real factors that are informing and shaping the situation. And so, I see this as an opportunity for us to sort of get into what some of those factors are, what the reality is in the region. So for me, I'm focused primarily on the relationship between the United States and Central America, particularly from the 1980s to the present, which is the story of how American foreign policy shaped whole waves of migration from Central America to the United States. And also that period of time sort of charts sad to say, the kind of full lifespan of asylum, because it seems very much the case that asylum, sort of born in 1980 by law, is now breathing its last gasps. So that's the idea of, that's sort of what I hope to bring to the table. And I'll kind of leave it there. Yeah. A ver, yo cuando escribí este libro, Defectors, que en español es Desertores, lo escribí en inglés, así que si no me sale muy bien en español, aunque tenga este acento español, no me juzguen. La idea de este libro era un poco preguntarse si estos avances que Donald Trump había hecho en el 2020, ¿no? Un candidato que después de 4 años de un país que había visto a las familias siendo separadas en el 2018, o sea, esta idea de que la comunidad latina podía seguir apoyando a un candidato como Donald Trump, vimos eso muy claramente en el 2020, ¿no? Alguien como Donald Trump avanzó entre 8 y 10 puntos. Y entonces la idea de este libro era preguntarnos si lo que vimos en el 2020 era simplemente una anomaly, ¿no? Una anomalía, no sé si esa palabra existe en español, pero sí, if that was an anomaly or if that was the beginning of a longer trend. Entonces creo que hay dos historias aquí, ¿no? Para responder tu pregunta. El día de las elecciones, esa noche, la pasé en Phoenix con familias de estatus mixto. Más que nada estuve con mamás indocumentadas, con sus hijos que son ciudadanos americanos, varias personas tenían DACA. Y al principio de la noche todo el mundo tenía esa esperanza, ¿no? Muy real, de que independientemente de lo que estábamos viendo todos, ¿no? que son estas señales que yo creo que en un sitio como Texas lo vemos claramente, ¿no? Que es una comunidad latina que está cambiando, que se ha asimilado, que de alguna manera nos estaba diciendo que el trumpismo aquí estaba avanzando. Pero aún así, la esperanza esa mañana, ¿no? The hope was that this country, particularly that Latinos, would overwhelmingly reject Trumpism. ¿No? Esa era la idea, ¿no? Una idea basada en la estrategia de los demócratas, que es una estrategia que depende de ese voto latino, ¿no? Depende de un futuro en el que los latinos... ¿Me oyen bien? ¿Sí? Depende de un futuro en el que los latinos, a medida que vamos creciendo, ¿no? Esas ideas más liberales o esa idea de avanzar la democracia, la idea de esta teoría es que íbamos a avanzar a medida de que los latinos avanzasen. Pero bueno, obviamente esa noche los resultados fueron muy distintos. Entonces, to respond to your question, like what does this mean for the border and for immigration, creo que vemos dos cosas. Lo primero es una historia que nos cuenta que independientemente de cómo uno se sienta políticamente, sí estamos viendo una comunidad latina, no la mayoría, pero por lo menos un más de 40%, que simplemente no se sintieron insultados cuando Donald Trump decía send them back, ¿no? O ellos son criminales. Es una comunidad latina y lo podemos hablar, ¿no? de por qué estamos viendo eso, pero sí, y entonces la pregunta es si este sentimiento, ¿no? Ese rechazo del inmigrante, ¿qué significa, ¿no? Ahora que van a haber deportaciones masivas? ¿Ese sentimiento va a seguir estando así o es que vamos a ver una comunidad que vuelve a tener esa compasión con la inmigración? We don't know. Pero luego el otro lado de la historia es también lo que vi en un sitio como Phoenix. Un sitio en el que aunque Donald Trump ganó y aunque sí vieron a una comunidad latina fracturada, también vieron que en este país hay años y años, y eso se ve en Texas, se ve en Arizona, ya hay años de infraestructura de una comunidad latina que está preparada para defender a aquellos en la frontera. Y más que nada que está preparada para defender a las familias de estatus mixtos, porque para muchas familias esto no es nuevo. O sea, alguien como el Sheriff Joe Arpaio, ¿no? En SB 1070, in the Show Me Your Papers law, like that has changed the community for many years. No? And so in many ways, the return of Trumpism
is affecting them in different ways because there's already an infrastructure there. And so I do think that we're kind of facing two communities that are telling us two very different messages. And then it's up to us to now understand what that means for the future. So let's pivot to ask you a question. So the day after the elections, you're both journalists. What were the kinds of responses you were getting from your editors, from your colleagues? What were the stories that people were starting to ask about that need to be written? The op-eds, the stories that need to be written. Bueno, yo supongo que puedo hablar por nosotros dos en este sentido. Mis editores estaban preocupados principalmente por una cuestión, que era qué significa esta idea de las deportaciones masivas. O sea, algo que se repite infinitivamente en la campaña electoral, pero que en cuanto a sus detalles reales y concretos, pues nadie sabe en qué va a consistir. Así que para mí hay una responsabilidad periodística en estos momentos de no proyectar demasiado antes de que sepamos de lo que está pasando, porque podemos generar mucho miedo bueno, en cierto sentido el miedo claro que es justificado. Miramos a quienes acaban de ganar las elecciones, pero al mismo tiempo los detalles sí importan mucho, significan mucho, y es imprescindible que avancemos de una forma muy responsable y kind of measured para asegurar que estamos reporteando información concreta. Así que para mí, por ejemplo, mi gran preocupación, mi gran ansiedad en estos momentos es que la diferencia principal entre la versión primera de la administración primera de Trump y la administración que está por venir es que en la primera administración la guerra contra la inmigración consistía principalmente en la guerra contra el asilo, contra los recién llegados. La idea era tratar de penalizar los recién llegados a través de políticas brutales y sin precedentes. Pero un cambio significativo entre esta administración, esa primera administración y la que viene, es que ahora los demócratas y los republicanos, los dos, están más o menos de acuerdo de que realmente asilo no vale nada. O sea, que hay que... O sea, entre los demócratas en particular, yo creo que la cultura y la visión han cambiado. Y esto tiene que ver, por cierto, con una cuestión tejana, porque el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha sido muy influyente en todo esto. Su plan de enviar por buses a los recién llegados a las ciudades demócratas y los estados demócratas realmente han cambiado la política ahí, hasta que los demócratas en estos lugares estén, bueno, cada vez más conservadores en cuanto a su respuesta. Así que la cultura de resistencia que existía durante la primera campaña, la primera administración de Trump, ahora no existe. Y justamente esto en un momento en que el enfoque está por cambiar. La primera administración de Trump estaba enfocado en la frontera, y la que viene va a estar enfocado en el interior del país. Y esto fue una frustración, y digo esto por conversaciones que he tenido con miembros de su administración, Stephen Miller y otros, gente, bueno, bastante intenso como para tener estas conversaciones. Originalmente su plan era realizar más deportaciones, por ejemplo, y entrar en comunidades de gente que llevaban mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Y en cierto sentido, lo que estaba pasando en la frontera durante los años, bueno, de 2018, 2019, por ahí, fueron una especie de interrupción a los planes originales de los trumpistas, porque tuvieron que responder a las dinámicas fronterizas. Y esto como interrumpió su agenda doméstica. Así que para mí, la segunda administración va a estar enfocada en el interior del país, y así vamos a ver, y eso es una de las muchas razones por la importancia del libro de Paula, es que vamos a ver divisiones dentro de las comunidades migrantes aquí, que hay gente que lleva muchísimos años en Estados Unidos, que tienen conexiones muy profundas con la comunidad, que tiene hijos que son ciudadanos, etc. Y también existe una nueva generación de recién llegados que
Bueno, yo creo que debemos defenderlos, claro, con la misma resolución e intensidad al resto, pero esta administración va a presentar un desafío profundo en este sentido. And Paula, can you speak to that? I mean, this book is pre-Trump, and you predicted what happened. Can you talk a little bit about that and that your predictions were right? So. Well, no, I don't. I think so. The day after the election. El día después de las elecciones, esto era un poco la pregunta, ¿no? Yo creo que durante 3 años, cuando planteé esta idea, muchas personas se reían. Porque la idea, ¿no? Volvemos a lo mismo, la idea de que una persona latina, ¿no? Con descendencia inmigrante podría apoyar a una persona que hablaba de esta manera, esa idea, la gente no se lo creía. De hecho, nada de lo que está escrito en este libro es nuevo, ¿no? Entonces yo creo que la primera pregunta que me hicieron después de las elecciones es what happened? How do you explain? Y primero decía, first of all, we barely know the story, ¿no? O sea, yo creo que como comunidad vamos a tener que pasar mucho tiempo entendiendo con curiosidad qué es lo que pasó. Entonces, creo que lo que yo estoy intentando hacer ahora es cuestionar si estos avances del trumpismo con la comunidad latina, si eso solamente se puede explicar por la política. Y yo creo que no. Yo creo que si realmente tenemos la curiosidad y el coraje de entender parte de nuestra historia, es entender que como latinos venimos de un continente que tiene una historia muy complicada con el colonialismo y que nos ha afectado mucho, como hablamos del racismo and of colorism y de estos valores tradicionales que nos unen mucho, pero que a veces nos dividen mucho. Entonces yo creo que parte de mi ejercicio ahora, ¿no? Part of this exercise now is getting us to understand the things that at least for me growing up, were never part of the conversation. No? I grew up between Madrid, but also in Miami. You know, in Miami, in a Cuban American community that looks very much like me. You know, white Cubans that are very privileged and elitist. And so the idea of black Cubans was always erased around me. You know, and so this helps me understand, you know, a lot of this racial baggage that we carry in the traditionalism and the political traumas that Jonathan does an incredible job at really describing, but then the question is, how does all of that manifest in United States politics? And it's not neat at all. It's not. And so I think part of what I'm trying to do now is understand the way that Trump was able to tap into a lot of those racial and ethnic grievances, no? And tap into, I think, a community that perhaps some, obviamente no todo el mundo, but perhaps felt very uncomfortable at the idea of these rapidly changing gender norms, no? And this rapidly changing America, and felt threatened, no? by losing control of those things. Entonces, por una parte, la primera cosa era que entendamos bien cuáles son the root causes, ¿no? Esas causas más internas de lo que le hace a una persona tener curiosidad por el trumpismo. Y luego la segunda cosa que es lo mismo que está explicando Jonathan es nuestra responsabilidad, ¿no? Como periodistas, de documentar de una manera responsable lo que está a punto de venir. Una cosa que no sabemos muy bien lo que van a significar estas deportaciones masivas, pero lo que sí sabemos es que lo van a intentar. Entonces, a mí lo que me interesa mucho es tal vez humanizar a estos inmigrantes que de alguna manera han sido criminalizados tanto tiempo durante los últimos 8 años, de tal manera que ya a la persona, al americano se le ha olvidado, ¿no? Ya de lo que es un inmigrante en este país, ¿no? Porque llevamos tantos años utilizando un lenguaje que se entiende, ¿no? Que haya tanto miedo. Entonces, simplemente que entendamos que las personas indocumentadas llevan en este país más de 16 años, que tienen hijos y nietos, que son americanos. Y entonces, tal vez lo que vamos a ver es la separación de familias ya americanas, ¿no? Hay más de 22 millones de personas que viven en estatus mixto. Entonces, ¿qué significa eso para este país, ¿no? Y yo creo que eso también es parte del trabajo. I want you to also speak, you're both journalists, and you speak to the moment, and you speak to the kind of national consciousness. And I want to bring up the fact that there are also journalists who are writing about these issues in Central America and Mexico who are also being disappeared or silenced. Can you talk a little bit about that and your role, who you're reading in these spaces, and kind of reflect a little bit on the role of the journalist in this sort of moment, covering immigration and these histories that cross borders and cross countries and countries' politics?
You know, as a journalist, I have to say, I'm like, it's going to sound corny, but I'm like really overwhelmingly humbled by the quality of my my journalist colleagues in, for me, particularly Central America. That's where I spend most of my time. They're just, I mean, again, this is going to sound over the top, but I don't mean it to be. They're just better than everyone else. I mean, they're fearless, they're intense, they're focused, they get better information, investigatively speaking, narratively speaking. I'm thinking just most obviously, and this is truly just off the cuff, but there's an outlet called El Faro, which is based in, well, now technically it's based in Costa Rica, precisely because the president of El Salvador has threatened all kinds of punishment if they were to remain in San Salvador, where they're based. And these guys do just absolutely intrepid things, and not just for the sake of intrepidness. They do it because there's a public interest that they're serving. And I spend time with them. It's always there's a kind of structural awkwardness to what it means to be an American journalist who drops into those places. I can kind of do my work and eventually I can leave. I have to live with certainly consequences to my work, but not nearly as existential as the work that a lot of them are facing. And oftentimes, their work is what's path-breaking, and I'm trying in some ways to find my own way and pick my own way among work that they've already done, investigative work that they've already done, things they've already kind of uncovered. And my responsibility then is to sort of draw on that and present it to readers who aren't as initiated in these particular circles. I can go quite literally country by country, naming journalists I admire and naming outlets I admire. But I have to say that I'm choosing to answer this one entirely in English, sort of to make the point that there's something very meaningful about being a member of the journalistic community in that sense. And it's always felt to me a particular honor to be kind of invited in among their ranks when I'm traveling there and doing work. And I almost always, I will say, when I publish a story, get a note. Sometimes it's snarky, sometimes it's supportive, but almost always it's saying, great piece, thank you. There's this one thing on in the fifth paragraph, you kind of elide this key detail, which I love. That's what it's all about. But anyway, I say this kind of maybe a little too glibly. The stakes are real, and the war against journalists in Latin America is well documented and ongoing. And so it's something that I wish more American readers and journalists were conscious of, because I think it is a battle that's fought truly like in the name of I think the highest cause, which is the public interest. I don't have absolutely anything to add, because I think you described exactly what's been my experience, and so I'll try and say it in Spanish. But I think you're right. O sea, esta idea de la importancia de los periodistas en Latinoamérica, ¿no? Y que realmente es muy sencillo. O sea, nosotros no podemos hacer nuestro trabajo de una manera creíble, auténtica y verdadera sin los periodistas que están en Latinoamérica, ¿no? Jonathan tiene toda la experiencia obviamente en Centroamérica. Para mí, desde todo lo que he hecho en la frontera o en el Darién o donde sea que he estado, yo no puedo hacer nada ni puedo entender verdaderamente a la comunidad, ni la historia, ni la complejidad de nada sin los guías que están ahí educándonos, enseñándonos lo que tal vez a veces hacemos mal. Pero luego aquí lo importante es que nosotros nos vamos, ¿no? Nosotros vamos, we do our reporting and we get to leave. Y luego realmente la historia son aquellos periodistas valientes cuyas vidas están en peligro porque están luchando para decir su verdad, ¿no? Y desafortunadamente hay muchos casos de personas que en esa intentando, ayudando, ¿no?, a esta comunidad periodista han perdido la vida. Obviamente México es el mejor ejemplo de lo que cuesta, ¿no?, el periodismo ahí. Así que solamente para reiterar que nada de esto es posible sin las personas, sin los periodistas increíbles que están en Latinoamérica, totalmente. Gracias. Voy a hacer una última pregunta y ya después lo vamos a abrir a la audiencia. The last question I wanted to ask you was, there's something that's common about both of your books where you talk about how different kinds of Latino communities, Latin American immigrants and refugees who come to the United States
or live in the United States don't feel the sense of belonging. They don't feel at home, or their home, I think in the opening lines of your book, it's on the road, it's in the detention centers, it's in Guatemala, it's in Mexico, and trying to make home. And I was wondering if you could speak a little bit about the importance of cultural identity in this moment when the lines of citizen and non-citizen are being drawn kind of so firmly. Sus libros hablan de los desafíos de las diferentes comunidades latinos y latinoamericanos, de migrantes y refugiados que viajan o viven en los Estados Unidos y buscando esta sensación de sentirse en casa, de pertenecer a donde viven. ¿Puedes reflexionar un poco más acerca de la importancia de las identidades culturales en un momento cuando las líneas del ciudadano y de no ciudadano están cada vez más duros y más firmes? Do you want to start? Sure. Yeah, I mean, I think Texas is the perfect example of how there's a lot of pride here, knowing what it means to be Latino and what it means to be also at the same time an American that you all have defined in a very beautiful way. I think what I see that's happening, and one of the things that I kept hearing on the ground a lot was, particularly from some mixed status families, was this idea that, for instance, in Vice President Harris, they wanted her to really lean into her identity as a daughter of immigrants, because they felt in the moment what the country needed was more of that story being centered. And I think one of the things that's happening, una de las cosas que está pasando ahora mismo es que aunque todos tenemos una identidad muy fuerte, ¿no?, de lo que significa ser latinos, a la vez hay muchas personas, ¿no?, que se están olvidando, ¿no?, de esas raíces inmigrantes, que no es ni malo ni bueno, pero es una realidad. Y entonces creo que lo que falta y lo que se ve en muchas partes del país, ¿no? Hay partes del país, cuando yo voy a la frontera del Rio Grande Valley, hay comunidades increíbles que entienden, ¿no?, la importancia de preservar ese orgullo en esas raíces. Hay otras personas que quieren rechazar eso. Y eso, yo creo que esa complejidad, you see that everywhere, no? Some people that are really sort of taking a lot of pride, and it takes a lot of work in a country that is criminalizing that, no? But I think there's a lot of community building that has happened around preserving that identity. And so I think what I have found, no, this book is full of figures that appear to be extremists, ¿no? Aquí hablo mucho de personas que parecen extremistas, ¿no? Personas como Enrique Tarrio, que es el former chairman de los Proud Boys, personas que forman parte de Moms for Liberty, o algunas iglesias evangélicas donde apoyan mucho esta idea del Christian nationalism, ¿no? Muchas personas que aparentan ser extremistas, pero yo creo que, to your point, lo que encuentras en estas personas es que al principio ellos no tenían ese sentido de comunidad, ¿no? Por ejemplo, alguien como Enrique Tarrio, creo que todos saben quién es, más o menos, ¿no? Enrique Tarrio, chairman of the Proud Boys, un hombre black Cuban. Enrique Tarrio y yo, por ejemplo, crecimos probably like a couple blocks away from each other. Entonces, como dije antes, ¿no?, alguien en Miami que es a black Cuban person does not feel like they belong in Miami. Entonces, alguien como Enrique Tarrio, yo entendí, de manera, like took a lot, but someone like Enrique Tarrio never had a sense of belonging in his upbringing. You know, he was someone that was always considered too black to be a Republican, or too independent to be a Democrat, or too mixed to be part of the Cuban American privilege bubble. And so in the Proud Boys, he found something, a sense of belonging that was sort of lacking elsewhere. Y entonces esa historia yo creo que la he encontrado en todos los personajes, absolutamente todos, que en estas iglesias evangélicas extremistas encuentran algo, ¿no? En The Moms for Liberty encuentran purpose. In, you know, these like anti-trans battles, they find something. Entonces la idea es how do you bring people back from that? Y todo tiene que ver, yo creo, que con el orgullo, un orgullo que al final, sorry, I'm talking so much, con el orgullo que luego lo interesante es que todos se dieron cuenta al final que esa ilusión de poder que sentían en these like white spaces no era verdadera, ¿no? Porque luego cuando la gente realmente se siente, cuando ellos pensaban, was I really welcomed in those spaces? If you're being real with yourself, oftentimes it was they weren't. So the question is, how do we come back to that sort of origin story? Yo, para mí, pues para la mayor parte de mi carrera profesional, he estado obsesionado con un tema en particular que ustedes saben muy bien, que es la realidad de que las identidades están constantemente mezcladas. Y
y la historia de la migración, tanto como política de Washington, como de una rama de la política de, the government bureaucracy and what its kind of view of policymaking should be, todo esto se gira en torno a una idea muy, muy clara, que hay líneas muy claras entre distintas identidades y países. The whole of immigration law and politics is sort of predicated on this idea that there are very clear, sharp dividing lines. You're either here legally or not. You're either a citizen or you're not. And the bureaucracy exists to kind of enforce these very arbitrary distinctions, which en el día a día no aplican a las vidas personales de la gente. Para mí, el comienzo de mi carrera periodística, en cierto sentido, empezó en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez. Y yo estaba obsesionado con la idea de perfilar lo que era un tercer término. ¿Cómo se puede entender un lugar que no es de Estados Unidos ni tampoco de México, pero algo de los dos a la vez? And that, to me, is a principle that applies well beyond the border, of course. And in some ways, for me, the obsession of this book is to sort of try to capture what it means for the United States to have this very intimate and conflictive and complex relationship with, again, in the context of my book, 3 countries in Central America over the course of decades. What does that do to people's identities? And I think that when I look in response to your question about the role of identity now, to me, one of the things that's been most impressive is the way in which identity and a sense of shared identity and shared purpose have served as a kind of fuente de resistencia, para activistas, para activismo. And that, I think, has been a kind of through line for a lot of the characters I write about. People who draw strength from a particular sort of identity they have forged. And that's not just based on where they were born, but based on how they've decided to live their lives under these circumstances. And so for me, one of the great revelations of the historical research I did for my book was something that I think was out in the open to people who knew about the history. It was just new to me, which was all through the 1980s, the sanctuary movement, El Movimiento Santuario, which was essentially founded by ordinary people who were appalled by what the Reagan administration was doing and how it was flouting immigration law and asylum law and how the US was fueling all kinds of, horrors in Central America that were forcing people to leave. And they arrived in the United States at a time when the federal government wanted to wash its hands of any responsibility for the matter. And the mechanism by which the sanctuary movement operated, we're talking about a movement of tens of thousands of people across the country, was a kind of confluence of church-based and religious-based American activists and immigrants who realized that there was a power in telling their stories, and that there was something particularmente importante en narrar estas historias aquí, por este lado de la frontera, porque las consecuencias de la política estadounidense son profundas y afectan a todos los países de la región. O sea que la idea de combinar las historias con la geografía de dónde estaban en este momento, de dónde se podía narrar, that gave structure and meaning to a lot of activism that I think is still persists to this day. And I'm already, as I'm sure you are, having these wrenching conversations with people who are in every manner of legal limbo. And we can go, I mean, I'm sure people will ask about this, but we can go through all of the different ways in which people who've tried to do everything right, who've tried to regularize their status, just keep kind of running into the brick wall of American politics and American bureaucracy. And I was just struck the other day talking to someone in Nevada who is a DACA recipient who tried to apply for a parole program that has been blocked in court as a result of Republican attorneys general filing suit against the Biden administration to basically give a path to citizenship for spouses, undocumented spouses of US citizens. That would have affected 500,000 people. And this person who had DACA, but who's watched as DACA has been gutted over the years, had applied optimistically through this parole program, thinking that, okay, this is going to be the way that I can finally tell my kids I have a home here.
We never have to worry about the eventuality of my getting deported or our family being uprooted. And then, of course, that policy gets frozen in the courts, and on he goes. And we're talking, and I'm just thinking, here he is pouring his heart out to me, someone he barely knows. And it's a very humbling, astonishing thing to hear, but it's very much in keeping with this tradition. And I thought immediately of the activists from the sanctuary movement and the idea that in telling their stories, in really deriving strength from their values and from their identity, they can face up to a kind of senselessness that is going to be this political onslaught.